Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión en donde hablaremos acerca de la evaluación y sistema educativo en México, del control a la transformación. Mi nombre es Guadalupe Barra Rodríguez y soy estudiante en la Universidad IEXPRO. Actualmente curso el tercer cuatrimestre en la materia Seminario de Evaluación y Acreditación con el doctor Amílcar Pérez Cañaveral. Me da muchísimo gusto saludarlos desde este espacio en donde platicaremos acerca del sistema educativo nacional, en donde lo analizaremos desde una mirada histórica, crítica y normativa de la evaluación educativa. Para entender hacia dónde va la escuela hoy, es obligatorio entender bajo qué reglas se evalúa y cómo las recientes reformas han transformado la labor en las aulas. A lo largo de los próximos minutos, analizaremos la estructura del sistema, los periodos históricos que explican por qué evaluamos, cómo evaluamos y el marco legal que nos rige. Todo esto con las posturas críticas de autores contemporáneos. Comenzamos. Antes de entrar en materia, me gustaría lanzar la primera pregunta para empezar a reflexionar. ¿Realmente ha sido la evaluación educativa en México un motor de equidad pedagógica o un dispositivo de control administrativo y laboral? Bien, históricamente, la evaluación en México solo ha funcionado como un dispositivo de control administrativo y laboral, más que como un motor de equidad. Durante las reformas de las últimas décadas, particularmente la del 2013, la evaluación se alineó con las lógicas de la nueva gestión pública, donde se adoptaron estándares e indicadores universales para medir realidades asimétricas, al aplicar exámenes estandarizados sin tener en cuenta el contexto de cada región. De esta manera, el sistema penalizó a las escuelas y a los docentes de zonas vulnerables, transfiriéndoles la responsabilidad absoluta del éxito o del fracaso escolar. Como señala Anaya en el 2019, esto derivó en una precarización de la labor docente y en una pérdida de autonomía pedagógica, sometiendo el trabajo en el aula al cumplimiento de métricas burocráticas orientadas a la rendición de cuentas en lugar de la mejora formativa. Cuando hablamos del sistema educativo nacional, nos referimos a ese enorme entramado que, según el artículo 31 de la Ley General de Educación, está constituido por los alumnos, los docentes, los planes de estudio, las instituciones del Estado y las particularidades con validez oficial. Tradicionalmente, el CEN se ha dividido en tres grandes tipos: el básico, que abarca desde educación inicial, preescolar y primaria y secundaria, así como medio superior y superior. Sin embargo, la estructura no es estática, muta en cada proyecto político. Analizando la reforma del Pacto por México, que fue la del 2013, nos podemos dar cuenta y recordar que únicamente se convirtió la evaluación en un carácter punitivo y de permanencia laboral, ya que el profesor se convirtió muchas veces en un maquilador de evidencias únicamente para el examen. En contraste, la reforma del 2019 y la consolidación de la nueva escuela mexicana buscan dar un giro de 180 grados, se sustituye el concepto de calidad por el de excelencia y se transita hacia un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y sobre todo en un pensamiento crítico situado. Aquí el docente ya no es un ejecutor, sino un agente de transformación social con autonomía curricular. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda interrogante. Ante el cambio discursivo de las reformas, ¿cómo lograr que la autonomía curricular de la nueva escuela mexicana se traduzca en una práctica real y no sea frenada por la inercia de las viejas estructuras administrativas? Hay que recordar que para que la autonomía curricular no se quede en un plano puramente de discurso, se requiere cerrar las brechas de implementación. Como lo argumenta Reimer en el 2025, el diseño de una política con enfoque de justicia social requiere capacidades técnicas instaladas y recursos coordinados. En la práctica, esto implica que las supervisiones escolares y jefaturas de sector
pues no estén exigiendo formatos administrativos homogéneos que contradigan el codiseño curricular. Asimismo, el magisterio necesita un acompañamiento técnico e institucional robusto que fortalezca el codiseño de programas analíticos, asumiendo la evaluación diagnóstica como el punto de partida científico para educar los contenidos a las realidades comunitarias, transformando la inercia burocrática en un andamiaje de soporte pedagógico. Para entender el presente del sistema educativo nacional, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, ya que la evaluación no siempre ha significado lo mismo. Los teóricos de la evaluación suelen dividir su evolución histórica en periodos extremadamente claros. Primero tenemos el periodo pre-tayleriano, esto aproximadamente en los 1930, en donde la evaluación se centra puramente en una medición con pruebas estandarizadas, en donde se veía si el alumno era apto o no lo era, así de simple. Luego llega Ralph Tyler, el cual fue considerado el padre de la evaluación educativa, en donde él introduce la idea de que evaluar no es solo mediante el rendimiento del alumno, sino verifica si los objetivos del currículo se están cumpliendo. La evaluación se vuelve sistemática. Más o menos en los años 70 y 80 entramos a la época de la inocencia y el realismo, donde la evaluación se profesionaliza y emergen modelos teóricos complejos, en donde se empieza a evaluar no solo al alumno, sino a los programas, las instituciones y a los propios docentes. Finalmente, entramos al periodo de la autoevaluación y regulación, donde se asume que la evaluación debe ser un proceso interno para la mejora continua. En el contexto mexicano, esta historia se materializa e instituciones tuvieron la época de las pruebas a gran escala con la Dirección General de Evaluación de la SEP, luego el nacimiento del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que transitó de ser un organismo desconcentrado a un autónomo y que finalmente fue sustituido en la reforma de 1919 por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Bien, es así como damos pauta a la tercera pregunta. Si la historia nos muestra que pasamos de medir la memoria a evaluar procesos, ¿por qué los sistemas escolares siguen condicionando por la presión de las pruebas estandarizadas internacionales? Esta persistencia se debe a que las pruebas estandarizadas internacionales como PISA de la OCDE operan como mecanismos de legitimización política y económica. Aunque a nivel teórico y normativo se reconozca el valor de la evaluación formativa y el proceso a nivel macro, los gobiernos siguen compitiendo en un mercado global donde el capital humano se mide cuantitativamente para atraer inversión o justificar presupuestos. Normativamente se les pide trabajar por proyectos y de forma comunitaria, pero administrativamente se sigue siendo evaluados con instrumentos que aíslan las variables contextuales. Hoy el suelo que pisamos es el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación, en donde la norma actual mandata que la evaluación debe ser formativa, integral y diagnóstica. Ya no se busca el castigo o la exclusión, sino se pretende identificar las áreas de oportunidad para que el Estado intervenga con capacitación y presupuesto. Al menos eso es lo que dicta la norma escrita. Cruzando las variables que hemos analizado, se pretende resolver las tensiones entre dos visiones. Por un lado, la visión fiscalizadora que describe Anaya en el 2019, cuando los procesos de acreditación institucional o evaluación docente se vuelven puramente burocráticos. Caemos en la simulación. Las escuelas se preparan para llenar carpetas y cumplir con los indicadores de la agencia acreditadora, pero las aulas siguen igual. La calidad se precariza
porque los recursos se condicionan a resultados que muchas veces dependen más del contexto socioeconómico de la escuela que del esfuerzo pedagógico. Por otro lado, tenemos la visión de Reimers en el 2025, que nos invita a ver la evaluación y las reformas como un andamiaje para la equidad. Una evaluación diagnóstica robusta es la única herramienta científica que tiene el Estado para saber dónde se están cerrando las oportunidades educativas y dónde se deben inyectar políticas públicas prioritarias. Esto abre camino a nuestra cuarta pregunta del día. ¿Cómo construir un modelo de acreditación institucional que respete la diversidad y vulnerabilidad de los contextos regionales en nuestro país, en México, sin caer en la homogeneización de estándares centralistas? La solución radica en transitar de un modelo de acreditación punitivo estandarizado hacia un modelo de evaluación formativo, institucional y situada. Esto implica diseñar marcos de evaluación con indicadores flexibles o ponderados donde el punto de partida sea un estándar abstracto ideal, sino la línea base y el avance progresivo de cada institución respecto a sus propias condiciones de vulnerabilidad. Un proceso de acreditación justo debe incorporar la autoevaluación colaborativa de los colectivos escolares y priorizar indicadores de proceso, como es el clima escolar, vinculación comunitaria, retención con equidad, por encima de indicadores puramente cuantitativos de impacto terminal. De este modo, la acreditación deja de ser fiscalización y se convierte en una auditoría pedagógica para orientar la asignación equitativa de recursos estatales. Como podemos observar, la respuesta no es nada sencilla, pero la literatura nos sugiere que debemos transitar de una evaluación cuantitativa, punitiva, a una evaluación cualitativa y situada, donde los propios colectivos escolares participen activamente en su autoevaluación. Y es así como estamos llegando al cierre de este streaming. Como síntesis, hemos repasado el sistema educativo nacional, que ha sido moldeado por tensiones políticas y pedagógicas. La evaluación educativa no es un acto neutro, es un acto profundamente político. Quien define qué se evalúa y cómo se evalúa, define qué tipo de ciudadanos e instituciones quiere construir. Nuestra quinta y última pregunta es: ¿cuál es nuestro papel ético y técnico al diseñar propuestas de evaluación dentro de nuestras instituciones para evitar la precariedad y fomentar la verdadera excelencia? Nuestro papel ético y técnico consiste en actuar como articuladores críticos de una evaluación con sentido humano y científico. Técnicamente, implica diseñar instrumentos metodológicamente rigurosos, validados por expertos y contextualizados, que no reduzcan la complejidad del hecho educativo a una simple métrica de control. Éticamente, nos corresponde democratizar los procesos de evaluación dentro de nuestros centros escolares, promoviendo la coevaluación y la autoevaluación y asegurando que los resultados se utilicen exclusivamente para la retroalimentación, el desarrollo profesional y la atención a las necesidades de salud socioemocional y compromiso laboral de los docentes. Debemos blindar los espacios formativos para la simulación burocrática, devolviéndole a la evaluación su propósito original, que es comprender para transformar, resguardando la dignidad del magisterio. Les agradezco enormemente el favor de su atención. A continuación les dejo las referencias, que es lo que sustenta el trabajo de esta semana. Nos vemos en el próximo segmento de nuestro seminario. Excelente semana para todos y recuerden, evaluar es comprender, no juzgar.
Hasta la próxima.